Las colecciones crucero nacieron básicamente porque la gente millonaria tenía un problema muy específico. Se iban de vacaciones a lugares cálidos en pleno invierno, pero las tiendas ya estaban llenas de ropa de frío. Entonces, las marcas de lujo dijeron, ok, aquí hay negocio, con Karl Lagerfeld y Chanel a la cabeza. Y empezaron a crear mini colecciones pensadas para vacaciones de lujo, yates y resorts. Con el tiempo todo evolucionó. Hoy estas colecciones crucero o resort o pre-spring funcionan como temporadas de transición entre el otoño y la primavera, mezclando prendas ligeras de verano con texturas para clima templado. Y claro, esto explotó todavía más con el boom del fast fashion. Mientras Zara o H&M sacaban novedades casi cada semana, las marcas de lujo solo tenían 2 temporadas grandes al año. Entonces, estas colecciones crucero ayudaron a llenar ese espacio y a tener productos nuevos más seguido en tiendas. De hecho, hoy pueden representar entre el 60 y el 80% de las ventas de una marca de lujo, así de importantes son. Y si algo terminó de transformar estas colecciones fueron los desfiles. Las marcas dejaron de presentar únicamente en París o Milán y comenzaron a hacer shows espectaculares en lugares como Cuba, Escocia, Brasil, México, España, Seúl, mezclando moda, arquitectura, celebrities, influencers y turismo en un solo evento diseñado para generar deseo global. Hoy las colecciones crucero funcionan casi como una quinta temporada de moda. Se presentan entre mayo y junio, pero llegan a tiendas entre noviembre y diciembre. Y quizás ahí está la magia, vender verano en pleno invierno. Hola, somos Ali y Rebeca, dos apasionadas de la moda que se divierten hablando y nerdeando de pasarelas, diseñadores, marcas, tendencias y lo que se nos ocurra. Esto es Nerds de la Moda. Nerds de la Moda. Hola, hola nerds, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio nuevo de Nerds de la Moda. Yo soy Rebeca Maxise. Y yo soy Ali, Alicia Mares, me pueden llamar Ali. Ando un poquito fregadita de la garganta, ténganme un poquito de paciencia. Y si les toso ahí en el oído, sorry. Oigan, pues este nuevo episodio hablaremos de las colecciones Crucero 2027, ¿no, mi Ali? Sí, fresquito, acaba de terminar. Todavía hay un par programadas para junio, pero digamos que las más pesadonas ya pasaron, ¿no? Estamos hablando de Chanel, Dior, Gucci y Louis Vuitton. Y yo creo que algo que quedó claro es que esta temporada Estados Unidos se volvió el mercado favorito de las marcas de lujo, ¿no? Y tiene sentido porque entre la incertidumbre económica, política en el mundo, conquistar a este consumidor estadounidense se está volviendo para estos conglomerados LVMH o Kering como una cuestión de supervivencia, ¿no? Por eso Dior presentó en Los Ángeles, Gucci y Louis Vuitton en Nueva York. El año pasado Chanel con su colección de métiers d'art en el metro de Nueva York. Entonces, pues sí, están apostando fuerte para allá, pero nosotras traemos el resumen de lo que vimos, presenciamos por redes sociales, ¿no, mi Ali? Exacto, vamos a desmenuzarles todo como nos gusta y vamos a empezar por uno de nuestros favoritos y sabemos que es uno de sus favoritos también, que es Matthew Blassi, que la está rompiendo increíble en Chanel, lo está entendiendo absolutamente todo, Rebe. Exactamente, todo. Oye, de hecho, ya desde el 2011, Bruno Pavlovsky, que es el presidente de Chanel, decía que estas colecciones crucero se habían convertido en la entrega más importante del año. O sea, no es cualquier cosa esta colección crucero o resort. Pero bueno, ¿qué pasó con Chanel? Matthew Blassi decidió presentar la colección en Biarritz. ¿Y por qué es tan importante este lugar? Porque aquí fue donde Coco Chanel realmente empezó a construir el ADN, o sea, este lenguaje visual de Chanel en 1915. O sea, antes de París estaba Biarritz y este lugar se había convertido en ese entonces en refugio de intelectuales, artistas, aristócratas y estas personas adineradas que pues durante la Primera Guerra Mundial como que se habían establecido ahí. Entonces, lo interesante es que Coco Chanel, ella básicamente observaba, ¿no?, a estas personas, ¿no? Miraba a los nadadores, se bronceaba, observaba a los marineros y aquí es donde ella desarrolló estas ideas innovadoras que cambiaron la moda y que le dieron
obviamente ese dinero para establecerse en París. Y entonces lo que hizo Mathieu Blazy fue retomar o más bien hacer estos homenajes a los códigos que Chanel estableció en esta época, tomando referencias, por supuesto, del sportswear, de la ropa de trabajo, de los uniformes marineros. Y lo que ocurrió fue que el desfile lo hizo en el casino frente a un mar, y hace cuenta que pues transformaron este espacio en un paisaje pues entre surrealista, porque la alfombra beige simulaba la arena, había muchos espejos, ¿no? Como toda esta atmósfera art deco de esa época de los 20. Inclusive leí que Karl Lagerfeld, él siempre había querido organizar un desfile en este pues icónico destino, pero no lo logró. O sea, en 2003 sí fotografió a 2 modelos, pero nunca hizo un desfile aquí. Pero bueno, ¿qué fue lo que vimos? A ver, Matthew lleva obsesionado o años obsesionado entre las sirenas y el universo marino. Entonces, lo que vimos en esta colección fueron conchas como aretes, estrellas de mar, corales, bordados tipo acuario, vestidos con cola de sirena. De hecho, los vestidos que cerraron llevaban como que esta fantasía muy marina. El sportwear también como lujo. Entre los jerseys, los pantalones, estos trajes relajados, como las siluetas fluidas, porque lo que busca, ¿estás de acuerdo, Ali, Matthew, con Chanel, es hacerlo usable? Es que es eso con lo que nos quedamos, ¿no? Ya después voy a hablar de estos zapatos, que las taloneras, después ya compartimos nuestras opiniones, pero sí, o sea, vuelve a dejar en claro cuál es la dirección de esta nueva etapa de Chanel, que es más allá del espectáculo visual, que ya lo tiene, o sea, que se lo da, es empujar a la marca hacia una propuesta más cotidiana, más flexible, más fácil de usar. En lugar de una Chanel rígida, no ceremonial, muy seria, esta colección Crucero 2027 pues sigue marcando esa tendencia a la comodidad, al movimiento, a una mujer real, ¿no? A la vida real, lo que podemos ponernos todos los días, que es justamente los valores sobre los que Gabrielle Chanel construyó esta casa y hizo la revolución de la moda a su manera hace ya pues más de un siglo. Y también, bueno, por ahí vimos esta obsesión por las rayas marineras, que sí, obviamente la referencia la tomó de los marineros, pero también por ahí Matthew tenía en su mood board fotografías de Pablo Picasso, porque él también frecuentaba Biarritz y usaba como que estas rayas marineras. Bueno, el primer look que abrió fue un Little Black Dress que Matthew reinterpretó, ¿no? De este famoso vestido de 1926, y que Matthew dijo, a ver, este vestido es el primer revenge dress de la historia, porque Coco Chanel se inspiró en los uniformes de las trabajadoras y sirvientas para hacerlo. O sea, imagínense esta joven Gabrielle Coco Chanel, ¿no? De la clase trabajadora, o sea, de la que ella misma pues provenía, y lo devolvió, o más bien lo convirtió en alta moda, y de ahí, o sea, y es igual a el símbolo de elegancia. Y entonces para él el Little Black Dress es muy minimalista, ¿no? Porque puede ser como un vestido de playa, no es un vestido, ¿no? Como o quizás en palabras de Matthew, no es un vestido de sirvienta, ¿no? Puede ser un vestido así como muy casual. Por ahí vimos la doble C, ¿no? Este logotipo que a Matthew le daba como miedo usarlo, pero pues ahora esta vez, ¿no? Lo llevó de manera muy gráfica en los tejidos y en los trajes. Se me hizo muy llamativo, ¿no, Ali? Como la doble C reinterpretado, pues sí, muy protagonista. La estrella del show en cierta forma. Rebe, casi 80 looks, ¿qué opinas de eso? Ay, muchísimo. Ay, es que, o sea, sí amamos, pero sí, como que limítense un poquito, ¿no? O sea, está bien. Híjole, no sé, volvemos al tema de que debería de haber una, y no porque digo de que, o sea, ¿quién soy yo para opinar? Pero yo siento que debería de haber una curaduría un poco más en los desfiles. No nos des todo, a lo mejor, o sea, habrá piezas que no desfilen, pero que van a estar a la venta. No sé, siento que todavía ese punto se puede mejorar muchísimo, y creo que lo vimos en todas las colecciones crucero de las que vamos a hablar hoy, que superan los 60 looks. Capaz la de Dior con 60 y cacho fue la más decentita. Y ahora platícame las taloneras, ¿qué opinas tú, Rebe? Y bueno, las taloneras, definitivamente el zapato, entre comillas, más viral, ¿no? De Chanel. Pues es un zapato que no es zapato. Exacto.
O sea, ¿cuál es la función? O sea, quiero que me expliquen cuál es la razón de ser. Si es puramente estilismo, bravo. Pero si van a sacar esto a la venta, o sea, explíquenme. No, imagínate, ¿y cuánto costará? Pues, ¿qué, $100 o qué? No, hombre, $100, jura de un barato. No, hombre, te lo van a ensartar en más, de unos 500 mínimo. Para tener la pieza, sí. Para quien no vio este zapato, pues realmente es un diseño de la pura suela, ¿no? Esa es la talonera y tú te amarras estas tiras al tobillo y prácticamente la mitad del pie está descubierto. O sea, la mitad te quemas la arena, te vas quemando la mitad y la otra está como que no. Mi pregunta, y yo le soy sincero aquí, no hice más research o sea, no investigué más, no fui más a fondo en tema de qué hay detrás de esta talonera, me lo dejo de tarea, pero sí es una pieza que me intrigó muchísimo. Por ahí vi creo que en Vogue Francia, que quizás es, claro, que era parte del styling y que cuando llegue a tienda a lo mejor se va a poner o sobreponer sobre un zapato, o sea, no siento que saquen esta talonera así. Bueno, empiezan las apuestas, pero sí hace sentido eso de que lo pongan encima de otro zapato, a lo mejor mucho más delgadito y para hacer como ahora layering a través de zapatos, cosa que jamás me hubiera imaginado. Pero bueno, primer crucero de Matthew Blassi para Chanel, interesante, bueno, me gustó. Repito, recortaría algunos looks, pero y aparte la rompió en las redes sociales, todo el mundo está embobado con lo que presentó, los gorritos, la composición de colores, las prendas. El estampado de periódico. Obviamente él dice, las primeras en hacer vestidos con periódico fueron las sufragistas, después Elsa Schiaparelli, John Galliano y Jean-Paul Gaultier, pero lo que a él le hizo sentido fue que Coco Chanel, o sea, encontró esta frase que Coco Chanel dijo, me encanta leer periódicos como los hombres, entonces por eso utilizó estos prints pues en vestidos y demás. Siempre empoderada la Gabriela. ¿Sí o no? La reina. Sí, empoderadísima. Oye, pero sí, lo que dices es la Chanel manía, Blassi manía, ya Liz, o sea, ya es la marca más hot de este 2026, ¿no? Del primer trimestre. Deja tú, porque a ellos les vale si es la más hot o no la más hot. Lo que les importa obviamente es el dinero y justamente se publicó esta semana el tema de que, bueno, que además Chanel rara vez da información sobre sus ventas. Ahora sí que las ventas van para arriba, dieron a conocer algo de sus resultados, o sea que les está funcionando bastante bien la fórmula de Matthew, porque ya salió su primera colección a la venta, entonces los números les están funcionando. Deja tú, las redes sociales. Exacto. Están volcadas, enamoradas de, como dices tú, la blasimanía. La fórmula en términos de negocio también les está funcionando. Sí, creo que sí aumentaron un 3%, o sea, y eso para la crisis de lujo ya es bastantito, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora vamos con Dior, Jonathan Anderson, que ahora sí vamos a empezar con la trifecta, con el triplete que se fue por completo a Estados Unidos, como tú dijiste, Rebe, empezando con Dior. Y lo que hizo Jonathan Anderson no fue nada más presentar un desfile en Los Ángeles, sino como que tomó esa relación histórica entre Dior y Hollywood como un punto de partida para redefinir, pues, cómo quiere que esta gran casa histórica se vea en esta nueva etapa. La colección se presentó en el LACMA, que ya en algún momento fue sede de algún evento para Gucci, me acuerdo muy bien cuando estaba Alessandro Michele, y también con Sabato de Sarno, creo que también hicieron por ahí algo ahí. Bueno, es el museo de arte más importante de Los Ángeles, y este venue lo diseñaron como si fuera una película, ¿no? Había niebla, coches vintage, luces de estos faroles tan famosos del LACMA, y una atmósfera, pues, sinceramente muy cinematográfica. Muchos medios compararon el desfile con una escena de thriller o de cine negro, ya sabes, o sea, no se sentía como un runway tradicional, como una pasarela, sino como entrar a un set de cine, y eso conecta directamente con una de las grandes inspiraciones del show, el Hollywood clásico de los años 40, de los años 50. Por ahí en el comunicado Jonathan Anderson habla constantemente de cine, de estrellas de Hollywood, y dice que pues eso, ¿no? Que Dior tiene una larga relación con el cine, porque mucha gente no sabe, pero Christian Dior diseñó vestuario para películas desde principios de los años 40, incluso antes de fundar su casa en 1944.
1996. Además también vistió a muchas estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe, Sofía Loren, Marlene Dietrich, que no sé si lo pronuncié bien, pero es aquí con esta actriz precisamente que viene una de las referencias más importantes de la colección, porque esta actriz fue una de las más grandes y glamorosas del Hollywood de aquellos tiempos, ¿no? Del Hollywood clásico. Y según la historia que retoma Dior a la hora de presentarnos esta colección, cuando Alfred Hitchcock, que es el director o creó esta película llamada Stage Fright, en 1950, pues esta actriz Marlene era la protagonista, pero le puso una condición, que ella quería usar Dior en pantalla. Entonces de ahí sale una frase que se hizo muy famosa, que resalta del comunicado que mandó la marca, que es: sin Dior no hay Dietrich, o sea, sin Dior no aparezco en la película. Y bueno, funciona como símbolo de esta conexión entre Dior y Hollywood. De hecho, esta película Stage Fright fue uno de los puntos de partida principales de la colección. Jonathan retomó elementos visuales muy legados al cine de Hitchcock, como sombras dramáticas, iluminación así como tipo persianas, trajes oscuros, una tensión constante entre elegancia y misterio. Como te digo, ¿no? O sea, hubo muchos medios que describieron esto más que como un desfile, como un thriller, como una fantasía, lo que estaba presentando en pasarela Dior. Y pues sí, lo que decía Jonathan Anderson también en el comunicado que hizo llegar a la prensa, es que Christian Dior, ¿no? El diseñador, la persona, no la marca, entendió en su momento lo importante que era la idea del sueño para las personas después de la guerra como una forma de escapismo. Y él relaciona mucho a Hollywood con eso, porque ¿qué es Hollywood, no? Es la fábrica de los sueños. Entonces, de ahí se conectan esta gran marca histórica y pues Hollywood, que es un referente para todos nosotros desde que somos chiquitos, como esa fábrica de sueños detrás de la pantalla. Oye, y creo que ahorita, siguiendo con el tema de cine, que lo más importante es que también Jonathan ya dejó claro hacia dónde quiere llevar Dior, ¿no? O sea, quiere que esté ligado profundamente al cine, y ya confirmó que va a trabajar en varias películas, incluyendo proyectos con este director Luca Guadagnino. Sí. O sea, según yo va a estar trabajando, o sea, quiere crear más bien esta relación entre moda y cine, y como esta, o sea, que Dior funcione como una productora cultural. Entonces, pues quizás fue el decirle de sí, miren mi ropa, pero también miren el universo que quiero yo llegar a construir alrededor del cine y de Dior, y sabemos la importancia que tiene pues Hollywood, ¿no? Exactamente. Y también otra cosa que quería mencionar es que esta colección crucero no parecía una clásica de crucero, porque pues normalmente vemos otro tipo de prendas, parecía que estábamos viendo diferentes personajes desfilando, y yo leí los reviews, vi la colección y no sé, como que entré en un tipo de contradicción, porque por lo que yo leía parecía que había sido una colección medio caótica, y la verdad es que viéndola no. Yo leía de exceso, de textura, de muchas referencias y algo así. Me pareció que es una narrativa, pues la verdad es que muy consistente. Las siluetas me parecieron, no sé, fluidas, con mucha caída, hombros relajados. O sea, sí vi como una constante en los tipos de prendas que estábamos viendo, capas ligeras, no sé, piezas que parecía como que flotaban las modelos. Y en realidad sí me pareció como una estética muy ordenada, como que la idea estaba muy clara de lo que quería transmitir Jonathan. Bueno, además es su primera precolección, o sea, plasmada en un show, porque su primer colección pre-fall fue en un lookbook. Entonces este fue su primer show resort crucero, y además se le ocurrió poner como prueba también a hombres, ¿no? O sea, mezclar mujeres-hombres. Y esto lo dijo en un foro que hubo del Financial Times, donde estuvo con Delphine Arnault, que es la CEO de Dior, y ahí como comentaban que también Jonathan quería trabajar con este artista súper famoso estadounidense, Ed Ruscha, y Delphine le dijo, ok, búscalo tú, porque yo ya lo he buscado en otras ocasiones y no se ha dejado de hacer la colaboración. Finalmente Jonathan sí, o sea, se logró, ¿no? Y fue lo que vimos en el show, ¿no? Este artista pues, del pop art y de arte conceptual, que trabaja
mucho con las palabras y la tipografía, y por eso veíamos en camisas letras, números. Y también estuvo Philip Tracy, que es este sombrerero legendario, y él hizo los tocados de plumas con las palabras Dior, Flow, porque estaba inspirado en Isabella Blow, que fue la icónica, ¿no?, editora de moda, que en los 90 ella usó este sombrero con la palabra Blow hecho con plumas. Oye, que por cierto, Ali, se viene, aquí paréntesis, nerds de la moda, leí una entrevista que le hicieron al ex esposo, bueno, el ex viudo, claro, de Isabella, como le decían, Easy, Detmar Blow, y él habla de que se viene este año pues una película sobre Isabella Blow, The Queen of Fashion. Sí. Esta va a estar buena, porque menciona ahí que ella, como que obviamente fue mentora de Alexander McQueen y de Philip Tracy, de este sombrero del cual estamos hablando, y que ella invitaba a su casa a estos creativos para que encontraran inspiración y algo de espacio, y que así que en plena luna de miel ella le llamó a Philip Tracy de, oye, ¿por qué no te vas a vivir a la casa? Y él se quedó ahí 6 meses confeccionando sombreros. O sea, ya después escuchamos otro capítulo de Philip, si quieres, Rebe. Exacto. Bueno, pero sí, a mí sí me gustó lo que presentó Jonathan Anderson. En eso se parece mucho al trabajo de Matthew, el que quiere hacer una marca vestible, ¿no? O sea, accesible entre comillas, dejemos de lado los precios, pero no sé, por ejemplo, el tema del denim, no es un denim al azar, es un denim que aparece oversize, que aparece combinado como muy con piezas muy estructuradas, que viene un denim japonés, yo leí, ¿no? O sea, ahí se siente la mano y el ADN de Jonathan, como toma algo cotidiano, como son unos simples jeans, y los convierte en esta pieza artística, lujosa, que todos queremos tener. Entonces ahí encuentro mucha similitud, y no sé si es por eso que nos gusta tanto el trabajo de Matthew y de Jonathan, de hacer una pieza, eso, ¿no?, a la que estamos tan acostumbradas, darle otro sentido y que nos dé unas nuevas ganas de ponernos este tipo de prendas, o sea, hacer colecciones vestibles, entre comillas, aunque pues el presupuesto no nos dé, pero la inspiración, ¿no? O sea, uno puede ver, claro. Eso es lo increíble de la moda, o sea, las pasarelas te tienen que servir como inspiración. No sé que tienes el presupuesto para comprarte el look completo de Dior, ¿no? Pero lo puedes adaptar a tu presupuesto, adaptar a tu gusto, y eso es algo que Matthew y Jonathan están haciendo muy bien. Claro, y también leí que sí, o sea, la gente está sintiendo que Anderson está haciendo un Dior pues más moderno y más cool culturalmente. O sea, Dior no está en modo rescate como ahorita les vamos a contar Gucci, sino más bien, ¿no? O sea, lo que está haciendo es una recodificación muy cuidadosa, ¿no? Sin tampoco ahuyentar a las clientas clásicas. Es como evitar estancarnos, ¿no? Y por eso esta creación o esta, pues sí, reinterpretación y recodificación de lo que, o sea, de los códigos o del ADN clásico. Y él mismo en este foro del Financial que les cuento, él decía, a ver, yo cuando llegué a Dior, pues obviamente retomo lo clásico que creó Christian Dior, pero también de otros diseñadores, y voy descartando, a ver, esto funciona, esto no, y pues es así, ¿no? O sea, también él está probando pues que jala y que no, y tiene que ser así. Él le encanta ir a las tiendas que le den retroalimentación, ¿no? Porque solamente así sabes que está funcionando. Entonces, creo que, ¿no? Para estar, ¿qué lleva? No sé, 6 colecciones presentadas. Ay, a mí también. A lo largo de colecciones femeninas, creo que me parece que ha hecho un buen trabajo, y lo hemos visto, ¿no? Como o sea, de la primera colección, que la verdad no nos encantó tanto, a estas últimas, pues sí se ve un gran avance. Creo que la retroalimentación. Es fácil de identificar que Christian Dior de Jonathan va a ser muy fácil. Cuando estés viendo un libro de moda y estés viendo un libro de moda de la historia de Christian Dior, creo que va a ser muy fácil identificar cuál fue su etapa sin ni siquiera ver el título en el capítulo o lo que sea. Pero bueno, vámonos con Gucci, Rebe, Jesús de Veracruz.
Demna utilizó esta primera colección Cruise su primera colección Cruise. Él no había hecho Cruise para Balenciaga, ¿cierto? ¿O sí? No me acuerdo. Creo que no. No sé si esta es su primera Cruise, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Ay, bueno, perdón, tengo el tonto, amigos. En fin, el chiste es de que esta fue la primera colección Cruise de Demna para Gucci y creo que, híjole, le dio como anillo al dedo, porque ¿qué es el Times Square, Rebe? O sea, es caos, ay, no sé, o sea, yo creo que los de Nueva York lo describen como lo peor de la ciudad, ¿no? O sea, ni siquiera se paran ahí. O sea, si eres un neoyorquino de cepa, no te paras en el New York Times, en el Times Square, en el Times Square ni de broma, porque es caos, porque es gente, porque es ruido, porque es basura, porque es todo. Y creo que ese es el caos que Demna le da a sus colecciones, ¿no? Probablemente es uno de los lugares más saturados visualmente del mundo entero, entre pantallas, anuncios, sirenas, tráfico, etc. Y bueno, la colección llevó por nombre Gucci Core, y para los que no saben, el término core es importante porque suele utilizarse para definir la esencia más reconocible de algo. Entonces aquí Gucci Core resume pues todo lo que hoy entendemos como el universo de Gucci, desde sensualidad, glamour italiano, piel, el fur. ¿Cómo traducimos el fur? ¿Peluche? No sé cómo traducimos. No, bueno, peluche, no sé. Logos, la cultura de la celebridad, el jet set, el exceso visual, todo eso que viene desde la época de Tom Ford. Y pues lo que decía Demna es que habló de construir una especie de guardarropa permanente alrededor de piezas esenciales de la casa, que puede ser el trench, que puede ser el suit, ¿no? El traje que en algún momento hizo tan famoso Tom Ford, las faldas lápiz, las camisas, los bolsos. Entonces, pues estos son los básicos de Gucci a los que pues Demna quiere volcar, digamos, su atención. Y lo que más dominó en esta colección, si revisamos que igual es una colección exagerada de looks, un montón, el abrigo es una pieza recurrente, ¿no? O sea, la pieza como abrigo, los abrigos, el outerwear, domina mucha de la narrativa de esta colección. En oversized, en estas pieles o estos peluches gigantes, en estos trench enormes, hombros muy amplificados, abrigos o piezas de abrigo muy estructuradas, siluetas muy grandes, que es obviamente parte de la esencia de Demna en sí, porque es algo que veíamos también en Balenciaga. Y no son prendas que son al azar, sino que Demna como que intentó darle a estas prendas el símbolo de estatus, de dinero, de presencia. Entonces, pues sí, o sea, es lo que vemos en estas siluetas y en esta colección que nos presentó Demna, un lujo muy noventero, ¿no? Una socialites de Manhattan, esta estética que vimos también hace varias temporadas de la mob wife o la esposa de los mafiosos. Entonces, pues sí, o sea, seguimos viendo. No vemos Balenciaga, o sea, vemos a Demna porque esa es su esencia, esa es la forma en que él entiende la moda, pero pues ahora intentando tomar los códigos de Gucci y adaptarlos a esa estética que él conoce y que él entiende como su universo. Como dices, o sea, para él no fue simplemente un desfile, para él fue un manifiesto sobre lo que él cree que Gucci debe volver a ser, que es una marca reconocible, deseable, culturalmente dominante y comercialmente poderosa. A ver, ya lo decía el CEO Luca de Meo, que cuando hablas de Gucci hablas de una institución, o sea, casi de un monumento, que según sus datos, ¿no? Gucci es la segunda marca de lujo más conocida en todo el mundo. O sea, que todo el mundo conoce Gucci, además que eso te trae una ventaja competitiva gigantesca. Y en cuanto a la deseabilidad, que Gucci está en el top 5 mundial, o sea, que en años anteriores había estado como en el 1, pero precisamente es lo que quieren volver a ganar esa posición, o sea, reconquistar. O sea, dice él, Gucci no necesita reinventarse, necesita recentrarse, ¿ok? Como un poco desmenuzando lo que ya mencionaste, presentó en Times Square porque Gucci tiene una historia de amor con Nueva York desde los años
50s, o sea, en 1953, cuando Gucci se volvió global, fue cuando abrió su primera tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces, por eso para Demna es un regreso a casa, ¿no? O sea, esta relación de Nueva York-Gucci tiene una historia de 70 años. Uh-huh. Lo que dices de Times Square, claro, ¿no? O sea, una saturación, pero Demna la utilizó a su favor, ¿no? Porque había 50 pantallas gigantescas que proyectaban entre imágenes de naturaleza, flores, pero también te metían anuncios así ficticios de Gucci, que si el Gucci wellness, que si el Gucci Gym, que si los chocolates Gucci. Y para Demna, esto, o sea, esta absurdidad, ¿no? O sea, era lo que le interesaba. Y además costó, o sea, fue una lanotota, aproximadamente, según la CEO, que es Francesca Bellettini, $10 millones. O sea, imagínate los permisos que tuvieron que conseguir. No hubo ensayo general. Obviamente, a pocas horas, pues, instalaron todo. Y estas pantallas, ¿no? Sí transmitían la pasarela que fue. Ahorita hablaremos de los números, de lo que generó las temporadas Cruz, pero por supuesto que esto le generó muchas menciones en redes sociales, ¿no? Que sí estaba Tom Brady. Paris Hilton. Exacto, Paris Hilton, Cindy Crawford, que cerró el desfile, o sea, porque además Demna dijo, ok, o sea, quiero que este desfile sea de los personajes como típicos neoyorquinos, ¿no? Quiero que esté el hombre de negocios, que esté la chica downtown, la socialité, la uptown, la mujer de uptown. Y bueno, pues eran como sus arquetipos a los cuales ya estamos acostumbrados porque él ya estudió, ¿no? O sea, sus primeras colecciones en Gucci, él ya intentó entender lo que significa ser Gucci y según él, esta colección crucero fue como el clímax, ¿no? De lo que ya mencionaste, de los códigos noventeros, sensuales, sexys, de la era Tom Ford. Lo que mencionas del guardarropa Gucci, que por eso pues se llama Gucci Core, de lo que dijo este CEO, o sea, más bien este CEO, lo que dijo Luca de Meo, el CEO, para un poco pues rescatar Gucci. A ver, o sea, representa el 40% de todo el grupo Kering. Entonces, ¿cómo van a rescatar Gucci? Y dio como 4 claves, ¿no? Lo primero es, van a reducir un 20% el número de referencias, o sea, van a ordenar sus colecciones en torno a 3, ¿no? Que es la Gucci alta, que son piezas súper exclusivas, que aquí entra como la parte de alta costura, ¿no? Para los clientes súper top. Que Gucci no es alta costura, pero digamos alta moda. Exacto, y que seguramente eso lo veremos reflejado, por supuesto, en alfombras rojas, ¿no? El core, que es el armario esencial, que es lo que presentó Demna, por eso lo llama Gucci Core, porque es lo que van a vender día a día y lo que va a sostener la rentabilidad. Y por último son los íconos y esenciales, que van a ser, según ellos, los reyes de la fiesta, o sea, son productos de alta rotación. En segundo lugar, hola, bolsos, o sea, hubo 60 y cacho de looks, dijiste, ¿no? Pero de bolsas hubo 52, o sea, lo que quieren es obviamente incrementar la venta de bolsas, entonces van a priorizar todos estos íconos de la doble G, el Horsebit, la Flora, el bambú, el bolso Jackie, o sea, le van a apostar durísimo a la alta joyería y relojería y también al calzado masculino. También van a cerrar los outlets, el 33% de sus tiendas outlets en todo el mundo las van a cerrar, o sea, no, pero es que espérate, o sea, siendo realistas, tú vas a un outlet en Estados Unidos, pasas por una Gucci y Gucci está atascada, o sea, es de las tiendas más atascadas. Sí. Sí, o sea, hay cadena, exacto, Rebe, o sea, tienen ahí un filón en espera, entonces me parece irreal que se les pase por la cabeza, o sea, capaz unos outlets que no les venden mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, la gente va a los outlets por Gucci. Sí. Pero lo que quiero obviamente es que te compren a precio, ¿no? Normal, no de descuento. Y además las tiendas van a hacer, o sea, van a reducir un 20% sus boutiques, ¿no? O sea, van a haber menos tiendas, pero mejores. O sea, los van a renovar o las van a mudar a zonas como mucho más estratégicas. Y por último, la apuesta de la inteligencia artificial para predecir lo que quiere el cliente y gracias a la tecnología también
ya bajaron en 6 semanas el tiempo que tardan de diseñar una colección hasta que llega a la tienda. O sea, van a estar, o sea, ya duplicaron la velocidad. Y por último van a apostar a 6 mercados emergentes, entre ellos México, Brasil, Nigeria, el sudeste asiático, India y Oriente Medio. O sea, estas claves son las que Luca, el CEO, planteó para Gucci, y por eso no es casualidad que haya presentado este armario Gucci Core y lo que te digo de las bolsas, ¿no? Como que sí se ve reflejada esta visión, o más bien los objetivos de aquí a 2030 por las que quieren que Gucci pues levante, porque sí le representa, pues ya dijimos, ¿no? El 40%. Y otra cosa que quería mencionar es que cuando presentó este plan, ¿no? De cómo iban a pues reconquistar o salvar Gucci, por ahí un analista se le acercó a Demna y le dijo, oye, a ver, Demna, entonces vas a crear tu propia silueta Demna Gucci, y oye, y si es así, ¿cuándo? ¿No? O sea, danos una fecha. Y Demna contestó, pues realmente no lo había pensado, o sea, yo estaba pensando más bien en personajes, en personalidades. Y este analista, como muy insistente, le dijo, oye, pero es muy importante, o sea, necesitamos una cosa que sea tú, o sea, en Gucci, ¿no? Lo que hiciste en Balenciaga, pero a ver qué va a hacer aquí. Y él dijo, pues, dame chance. Pues como que no lo sé ahorita, pero voy a descubrirlo, muchas gracias. Exacto. Entonces, ¿qué dice Demna? O sea, cuenta Demna que él se regresó al hotel y como que se quedó pensando, obvio, en esta pregunta y empezó a escribir cosas. Y él dice, es que, a ver, Balenciaga o sea, Gucci es una marca más complicada que Balenciaga, pero que no ha dejado de pensar en esto. O sea, ¿cuál va a ser mi silueta Gucci? Como que adelantó algo que será algo afilado. Y que esto va a tener, o lo veremos reflejado en septiembre en el Fashion Week de Milán. O sea, nos trae como que ya es el clímax de lo que él ya respondió de Gucci, pero que al final no, entonces ahora en septiembre. Pero bueno, creo que está así, ¿no, Ali? O sea, como intentando como entender quién es el consumidor Gucci y a quién quiere atraer, pero nos ha presentado un poco lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si en septiembre vayamos a ver otra cosa o no, o ya sea esta silueta de lo que hemos visto, el nuevo Gucci, ¿no? Y guste. Pues, ¿qué te diré, hija mía? Punto número 1, tiene toda la razón esta persona que preguntó de ¿qué vas a dejar tú? Tu legado, o sea, porque es en serio, o sea, lo que hemos visto es un poquito de diseñadores anteriores, especialmente Tom Ford, ¿no? Que ya sabemos que Tom Ford es para persinarse y rezarle. Pero, ¿qué va a dejar, sinceramente, Demna en Gucci? Todavía no lo sabemos, todavía no nos ha como que dejado muy claro hasta el momento. Todo es sensualidad y todo es lo mismo que veíamos en Balenciaga, desgraciado. O sea, vuelvo al tema, sí, es su esencia, pero también debe de haber algo, ¿no? Que no nos remonte a Balenciaga, sino que digamos, este es el Gucci de Demna. Y bueno, estaba checando el calendario de la Semana de la Moda Masculina y no aparece Gucci. Yo creo que entonces van a estar haciendo desfiles mixtos, me imagino, septiembre. Pero bueno, ya para cerrar con todo esto de Gucci, a menos que tengas otra cosa, el show entero parece como que construido a partir de Gucci, todo lo que es en un solo momento, o sea, moda, pero branding, ¿no? Pero entretenimiento, pero cultura pop. Entonces, todo ese caos organizado creo que encontró un escenario perfecto en el Times Square. Y de las críticas que estuve leyendo, que sí fueron varias, es que lo que nos está vendiendo es una nostalgia, la nostalgia vendida como novedad, ¿no? Además de estos grandes presupuestos, o sea, $10 millones, ¿no? Lo que costó en Times Square. Y que estos arquetipos de personas neoyorquinas, que cero eran neoyorquinas, porque una modelo salió con unas llaves, parecía de un auto, y decían, a ver, la gente de Nueva York ni usa coche, más bien se estaba refiriendo a alguien de New Jersey. O sea, como que no Ay, bueno, que le bajen un poco. O sea, no era de la cuadra 12, era de la cuadra 13. Calmen. Como que no acaba de convencer, ¿no? O sea, sí elogiaron como la parte de la sastrería, ¿no? Los trajes y las faldas y esto que dices de los básicos, que él también dijo, a ver, yo hice, o sea, más que
hacer un trabajo de diseñador, hice un trabajo como de merchandising, ¿no? O sea, yo me puse a escribir una lista de los básicos como indispensables y ahí, pues por eso fue lo que vimos. Pero bueno, a ver, esto se va a ver reflejado obviamente en ventas porque... Hasta el momento sí. Del informe que salió, o sea, del primer trimestre, Gucci sigue, según yo, números rojos. O sea, aquí tenía yo el dato, un 14% este trimestre. O sea, de enero a marzo cayó un 14%. Entonces, pues sí, sigue en números rojos. Pon tú que en esa lista mentada de The Hottest Brands ya volvió y no estaba. Tenía un rato que no estaba y lo ubicaron en la posición 5 en el ranking del primer trimestre. Hottest Brands del primer trimestre. Pero bueno, ya veremos, dijo un ciego. Vámonos con Louis Vuitton, que bueno, también le dieron hasta para llevar. A mucha gente no le gustó, pero no sé, ya platicaremos ahorita. Louis Vuitton, otra vez, también Nueva York, pero desde otra perspectiva. Nicolas Ghesquière presentó la colección en la Frick Collection, uno de los museos más emblemáticos de Manhattan. Sí. Día y noche, ¿no? Times Square con Gucci, ahora acá como que la crema de la crema, ¿no? La creme de la creme. Este museo, ubicado en la antigua mansión del industrial Henry Clay Frick y conocido por albergar pues, obras de artistas históricos gigantes como Rembrandt y Goya. Y ahí Nicolás pues presentó una colección de contrastes entre la Nueva York clásica, elegante, millonaria, ¿no? Del Upper East Side, con una ciudad más creativa, artística, callejera, como un Uptown versus Downtown, que sigue siendo Nueva York, pero son dos completamente realidades distintas. Desde los primeros looks aparece esta mezcla, ¿no? Con los jeans amplios, combinados con knitwear rojo intenso, chamarras de cuero, vestidos metálicos, etcétera, piezas deportivas que crean una propuesta, pues, que nunca termina de verse demasiado perfecta. Hay una sensación constante de ropa usada, intervenida, como si cada look hubiera pasado por distintas versiones de Nueva York, en estos distintos barrios que tiene Manhattan, digamos. Y ya sabemos que Nicolás trabaja o es un fanático de trabajar el volumen, ¿no? Entonces las siluetas presentan hombros muy marcados, chaquetas muy estructuradas, vestidos con formas muy de escultura. También vimos 2 que 3 piezas un poquito más ligeras, transparencias, tejidos suaves, vestidos con movimiento, que rompían un poco el ritmo con esas piezas tan rígidas. ¿Te gustó, Rebe? ¿Qué opinas? Me gustó. O sea, como que Nicolas Ghesquière es algo... Ay, siempre nos sorprende, ¿no? Siempre como que entramos para bien y para mal, mundo, sí, o sea, entramos en un mundo de fantasía. A ver, no todos los looks me gustaron. Hubo piezas que dije, claro que yo me las compraría si tuviera, ¿no? Ese dinerito. Pero, o sea, en general, pues siempre como que sus ideas, como hace lo que quiere, ¿no? Siento que cada colección entramos en una fantasía y una realidad distinta. Bueno, que ahora él mismo lo dice, o sea, para estas colecciones resort, las temáticas, tienen que ser mucho más narrativas, porque son historias de viaje, ¿no? O sea, es la historia de viajar con una colección, viajar hacia algún lugar, la fantasía de ese lugar. Entonces, pues nos metió en esta fantasía, como dices, entre la dualidad, que a él siempre le había llamado la atención, entre el Uptown y el Downtown, desde que a los 18 llegó a Nueva York y entonces se quedó en Soho con un amigo y entonces veía obviamente pues estos lofts gigantes, artistas, galerías, diseñadores, como la parte creativa, pero después se fue al Central Park y entonces vio pues todo el Uptown, ¿no? O estas referencias de cuando él veía estas películas americanas en Francia, pues básicamente se trasladó acá, la arquitectura clásica. Entonces esta colección nace de ese recuerdo, o sea, de esa inspiración y de esta dualidad que dices. Y él intentó pues como hacer una investigación de estas dos líneas, o sea, si realmente existe una línea cultural o todos tenemos esta imagen de las mujeres o las personas que viven en el Uptown y en el Downtown, y creo que eso pues sí lo reflejó, ¿no? Como que el contraste, como dices, de las prendas pues de épocas, ¿no? Y de estilos. Y sí, la Frick Collection, ¿no? Este museo que dices, también le llamó la atención
y que además no solamente, digo, nunca se había hecho un desfile ahí, y que no solamente, vamos, va a quedar ahí de gracias por participar o te rento el lugar, sino ya hay, o sea, Louis Vuitton ya hizo pues como una especie de patrocinio de una colaboración con el museo por 3 años, ¿no? Donde va a financiar programas culturales, investigaciones en historia de arte, y va a haber días, las Louis Vuitton First Fridays, que van a ser, entiendo yo, como los viernes, o algunos viernes de entradas gratuitas. Entonces creo que todo el proyecto, ¿no?, tenía una intención mucho más cultural, y por eso también suma a Keith Haring, que es este artista grafitero que terminó, o sea, que empezó en el subway y terminó convertido en un artista de museo. Y entonces, ¿cómo logra unir esta energía, ¿no?, de el uptown pero con el downtown, y esta mezcla de pues artista o de arte callejero, cultura pop, pero con lujo clásico, pero referencias históricas? Inclusive en el look de apertura salió, o sea, la modelo traía cargando una maleta de los años 30 que Keith pintó con graffiti para un amigo en 1984, y que Louis Vuitton la compró recientemente en una subasta. Entonces, bueno, como que, o sea, no, y vemos estas piezas divertidas, ¿no? Las bolsas, que siento que no solamente Louis Vuitton ya las tiene, sino grandes marcas, o más bien más marcas, que sí inspirados en el faro de Taxi, que sí en un disco vinilo, ¿no? Definitivo. O sea, cositas que es lo más fuerte, ¿no, Ali? La marroquinería, o sea, las bolsas y los viajes de Louis Vuitton, la ropa lo que se le da la gana. Por eso siento que se da el lujo de hacer de estas ideas o de esta creatividad, lo que se le da la gana, exacto. Entonces, o sea, sí, ahí ves el lujo, ¿no? La artesanía, que los zapatos los construyeron, o sea, las tiras individuales de cuero estaban cosidas una por una, o sea, vamos, todas las técnicas de cuero, ¿no? De esto que les digo, y luego los tejidos que desarrolló para esta colección. O sea, pues sí, es un discurso que está basado en lo artístico, en lo conceptual, pero también en lo artesanal, ¿no? Porque pues al final es lo que te vende lujo. Pero sí, en general, me gustó. Pues a mí piecillas independientes, o sea, looks completos, híjole, no tanto, pero así como que piezas independientes sacadas del look, sí te las ando comprando. Nicolás, vuelvo al tema de las visiones, de encontrar en una misma ciudad dos enfoques tan diferentes. Como Nicolás, pues sí, quiso capturar este desorden visual y cultural que históricamente ha definido a Nueva York, ¿no? En estas dos realidades de downtown contra uptown, pero lo hace muy a su manera, y qué curioso que tanto Gucci como Louis Vuitton terminaron hablando de la misma ciudad esa temporada, pero desde estos lugares tan distintos. Demna tomando esa esencia natural de Times Square en ese exceso visual permanente entre pantallas, turistas, celebridades, ruido, ¿no? Para llevarla, ¿no? Traducirla al universo de Gucci. Y Nicolás, en cambio, pues miró más hacia la Nueva York cultural, histórica, ¿no? Para explorar este choque entre dos mundos, entre la zona de los ricos contra la zona más artística, callejera, etcétera. Dos colecciones, estas dos, completamente diferentes en estética y narrativa, pero conectadas por algo que Nueva York sigue y seguirá ofreciendo mejor que cualquier otra ciudad en el mundo, que es la capacidad de ser muchas ciudades al mismo tiempo, o sea, muchas realidades al mismo tiempo. Y me atrevo a decir que Nueva York es la única ciudad que te puede dar eso. Sí, Miali, coincido contigo, y de lo que ya les había adelantado del impacto mediático de estos desfiles de moda Crucero 2027. A ver, estuve leyendo. O sea, las 4 marcas alcanzaron búsquedas mensuales, o sea, más altas de la historia para estos desfiles. O sea, Gucci alcanzó 127,000 búsquedas. Oh, no más. Obviamente, la estrategia, ¿no? Times Square, celebrities, influencers, ¿no? Ahí todos tus tíos famosísimos. Disparó el volumen, o sea, un 285% más respecto al año pasado. Obviamente, pues el año pasado la colección Cruise fue en lookbook. Después, en segundo lugar, Chanel con 84,000 búsquedas.
101% más que el año pasado. Dior, 64,000 búsquedas, 136% más que el año pasado. Y Louis Vuitton con 50,000 búsquedas, 219% más que el año pasado. O sea, pues sí, la ganadora fue Gucci por todo lo que ya les hemos contado, pero pues creo que a nivel de rentabilidad, ¿no? De lo que la marca busca, como dice Ali, son las ventas, y Chanel es la que es la que hasta ahora ha reflejado números positivos, ¿no? En esta crisis del lujo. Ya veremos cómo le va en el próximo recorte de ventas, porque pues sí, ¿de qué le sirve la marca meterse otra vez a las marcas más hot y sí tener impacto mediático y lo que tú quieras? Ellos necesitan dinerito. Claro, y lo que sí es que estas colecciones crucero, resort o pre-spring, pues sí son, podríamos decir que son las más comerciales, ¿no? Y fáciles de usar, o sea, y además están más tiempo en tienda. Entonces creo que eso también ayuda a que que les generen más ingresos estas colecciones que las otras, ¿no? Y además todo el boom que hacen de presentarlas que sí en castillos o en ciudades históricas, etcétera. Todo el storytelling, exacto. Y pues hasta aquí nuestro reporte de los cruceros. Al momento, por ahí estén al pendiente porque creo que Max Mara tiene todavía pendiente presentar su crucero en junio. ¿Cuál más? Otro crucero hay por ahí. Ya no les vamos a platicar de esos, pero pues para que estén al pendiente si les interesa. Está el crucero de Max Mara. Sí, es el único que tengo yo en la agenda, el de Max Mara, el 16 de junio. Y ya viene, Rebe, empieza otra vez el caos. Vienen las semanas masculinas, viene la semana de alta costura, después viene Copenhague, después viene otra vez el Fashion Month, y agárrate. Y cerramos 2026. No lo puedo ¿Pero en creer. qué momento? O sea, no lo puedo creer. Ay, no, es que sí es cierto. Quien nos esté escuchando, entre más viejo eres, más rápido se pasa el año. Así que si son jovenzuelos, disfrútenlo. Gracias por escucharnos y llegar hasta acá. Becho. Hasta la próxima. Adiós. Nerds de la moda.